Hola a todos, bienvenidos a Condúctese y el día de hoy vamos a hablar de normas APA. Bien, entonces este ejercicio o este taller o este tutorial lo he llamado aparentemente no es tan sencillo debido a que la percepción de muchos estudiantes y de muchos compañeros es que las normas APA realmente no son fáciles. Sin embargo, em, pues digamos que no es tampoco tan complejo y pues la idea de hoy es poder hacer una aclaración frente a esta situación. Em, Tengo que aclarar que este no es un tutorial muy profundo, o sea, no vamos a profundizar en la implementación total de la norma APA, pero sí vamos a dar unas generalidades que le van a permitir al estudiante y a la persona que vea el tutorial, pues poder entender un poco mejor el uso de la norma, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar con las generalidades. Entonces, este taller viene dividido en 5 partes. Vamos a hablar primero de lo que es la diferencia que habría entre una cita, entre una referencia y la bibliografía. De aquí creo que ya empieza a partir un poco la confusión. Vamos a hablar del formato y de la titulación que se maneja en normas APA. Vamos a utilizar o vamos a aprender cómo se usa una cita. Vamos a aprender cómo se genera una referencia y vamos a hacer un ejercicio en Word para poder crear nuestra propia plantilla. Entiendo que en la web puede existir o existen muchas herramientas que le permiten a usted, eh, pues, poder obtener y poder generar y poder descargar su propia plantilla, pero pues digamos que es importante que usted sepa cómo hacerlo porque como la norma cambia temporalmente, viene generando algunos cambios, pues usted tenga la capacidad de poder hacer estos cambios, poder implementar esos cambios y no depender de otros para poder hacer la descarga de esta información. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de las citas, la referencia y la bibliografía. Entonces, la cita, en primera instancia, corresponde a las ideas generadas por otros autores, por otras investigaciones o por investigaciones propias y que dan soporte al documento o a la investigación que estoy desarrollando. Entonces, finalmente, aquí lo que se busca es que usted mencione al autor de esa idea. Más o menos es equiparable a el uso de derechos de autor en la música. Usted no puede usar cualquier canción em, sin mencionar el autor de dicha obra, ¿sí? Es más o menos ese mismo ejercicio. Solo que aquí no se hace con canciones, pues sino se hace con las ideas de los demás investigadores. Entonces, si usted ha leído en algún momento algún documento, que espero que sí, con normas APA, pues usted se dará cuenta que en los documentos viene un párrafo y al final viene como, se abre un paréntesis, viene un apellido y viene un año. Eso sería la cita. Entonces, la cita correspondería a la mención de ese autor eh, en el documento y pues dándole crédito de que la idea no es propia, sino que corresponde a ese autor. ¿Vale? Eso es la cita. En cuanto a las referencias, corresponde a la lista de documentos que he citado en el desarrollo de mi texto. Entonces, si yo vengo citando a varios autores, en las referencias yo debo encontrar los documentos de donde saqué esas ideas. Entonces, las referencias corresponde a esa lista de documentos eh, que estoy mencionando en el documento o que estoy citando. Entonces, si genero una cita en alguna parte del documento, en las referencias, yo voy a encontrar ese mismo apellido y el documento al que estoy refiriendo donde se encontrará esa idea. ¿Vale? Entonces, esa sería la referencia. Y la bibliografía, pues, corresponde a un listado de documentos que no estoy citando, pero que yo le sugiero al lector que consulte en el caso de que requiera
profundizar más en algún concepto abordado en en la investigación o en el texto que estoy desarrollando. ¿Vale? Entonces, ya hablando un poco más del formato y la titulación, entonces vamos a hablar un poco del formato. Entonces, el formato, el tamaño de la hoja tiene que ser tamaño carta. Esto, pues, digamos que no tiene ninguna complicación, dado que en muchas ocasiones eh, el gestor de textos que usamos, en este caso Word, viene con el tamaño carta por defecto. ¿Sí? Entonces, digamos que no habría ningún inconveniente. Si no, pues ya en un rato vemos cómo hacer el cambio. Las márgenes deben venir a 2,54 centímetros en todos los lados. Mira, aquí no hay ninguna complicación. No que si viene anillado, que no, nada. Todo viene a 2,54 centímetros. A partir de la séptima edición de Norma Zapa, usted puede utilizar varias fuentes em, de letra o varias fuentes de texto. Sin embargo, la recomendación es que utilice Times New Roman a 12 puntos, dado que es una letra un poco más tradicional. Sin embargo, usted consultando la norma, pues va a poder encontrar otras fuentes que la norma le permite utilizar. El interlineado es doble, siempre doble. Esto aquí no hay ninguna, digamos que ninguna confusión. No 1,5, sino interlineado doble. La alineación del texto debe ir a la izquierda y la sangría siempre tiene que ser en la primera línea de cada párrafo. Entonces, vamos a ver un poco acá. Si usted se da cuenta acá, le ofrezco disculpas que el texto no se ve como muy adecuado, pero si usted se da cuenta, esto es un párrafo, acá arriba. Esto es un párrafo y la primera línea siempre empieza un poco más extensa a la derecha, o sea, tiene una distancia adicional a la derecha, o sea, adicional a los 2,54 centímetros de cada lado, la primera línea del texto viene hacia la derecha, siempre. Entonces, en ese sentido, todos los párrafos que inician, o sea, cuando usted inicia un párrafo, cada vez que inicie un párrafo, siempre deberá ir con esa distancia hacia la derecha, en la primera línea. ¿Ven? Eso se refiere la sangría en la primera línea. ¿Vale? Bien. Ahora, en la titulación, en Norma Zapa, voy a correr esto un momento. Acá es. Entonces, en la primera línea, ah, listo. Entonces, en la titulación manejamos 5 niveles de titulación en la que encontramos, pues, qué se va a usar dependiendo de la parte del texto en la que estemos abordando. Entonces, por ejemplo, el nivel uno siempre se usa cuando abrimos generalidades del texto o fragmentos muy generales del texto. Entonces, por ejemplo, en una investigación usted siempre va a abordar la introducción o el marco teórico, la metodología, los resultados, las discusiones o la discusión y las referencias. Entonces, cada vez que titulemos, bueno, marco teórico, marco metodológico, em, eh, resultados, discusión y conclusiones y referencias, estos títulos deben ir en el nivel uno porque pues son, digamos que los títulos que más abordan secciones, esa sería la palabra. Serían las secciones principales del documento. Se haría en los niveles de titulación. ¿Vale? En el nivel de titulación 1. En el nivel de titulación 2 ya sería lo subsiguiente, entonces los títulos principales de cada sección. El nivel 3 serían los subtítulos del nivel 2, nivel 4 los subtítulos del nivel 3 y el nivel 5 los subtítulos del nivel 4. ¿Sí? Vamos como en una cadena en donde yo voy encerrando conceptos o títulos
dentro de un título superior. Básicamente eso sería como la idea. Entonces, por ejemplo, las titulaciones de nivel 1, 2 y 3 siempre arrancan en una nueva línea. Entonces, son títulos que se presentan de forma independiente en cada línea. Los de 4 y 5 van a arrancar en la misma línea con el texto que estoy desarrollando. Y lo que les decía, entonces los títulos de nivel 1 discriminan las secciones del documento y los demás pues van a ir desglosando los contenidos de cada sección. Ahora bien, el título 1 de nivel 1 va centrado, va en negrilla y cada palabra inicia en mayúscula. Aquí no vamos a usar títulos con mayúscula sostenida. Aquí vamos a usar títulos donde la mayúscula va a ser la inicial de cada palabra. Ese es el nivel 1. Centrado en negrita y cada palabra inicia en mayúscula. Centrado, aquí hablamos de que este título no debe contener sangría. ¿Vale? Entonces, este título debe venir centrado en negrilla y cada palabra inicia en mayúscula. El nivel 2 va alineado a la izquierda, va en negrita y cada palabra también inicia en mayúscula. ¿No? Entonces, este va centrado, este va alineado a la izquierda. El nivel 3 también va alineado a la izquierda, va en negrita y en cursiva y cada palabra inicia en mayúscula. Entonces, aquí yo ya logro diferenciar cuál es el 2 y el 3 por la cursiva. El nivel 4 va alineado a la izquierda, va en negrita, cada palabra iniciando a la izquierda va con sangría y con punto final. Recuerden que las titulaciones de nivel 4 y 5 arrancan en misma línea arrancan con la misma línea del texto, es decir, hacen parte del párrafo y como hacen parte del párrafo, debe ir con sangría, ¿vale? El nivel 5, igual, alineado a la izquierda en negrita cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula, con sangría y con punto final. Entonces, digamos, va el título y en vez de darle 2 puntos, supongamos que usted quiere definir algún concepto, entonces, en vez de el título en negrilla, en vez de ir con los 2 puntos, iría con un punto final y a continuación iría la redacción de esa definición. ¿Listo? Entonces ahí así se manejarían los niveles de titulación, ¿vale? Normalmente uno llega al nivel 3, máximo al nivel 4, pero pues usted debe conocer los 5 niveles, eh, entendiendo que existe la posibilidad de que desglose un tema de una manera consistente. ¿Vimos? Entonces, ahora bien, vamos a utilizar una cita. Entonces, para utilizar una cita, em, como lo mencionamos antes, lo primero que deben tener en cuenta es que la cita corresponde a la mención de la idea que se encuentra en otro texto. Entonces, uno tiene varias estrategias para utilizar una cita en el documento. La que más se recomienda y la que más se suscita es el parafraseo. Usted debe aprender a parafrasear. ¿Qué es el parafraseo? Es dar la idea de un autor, pero con propias palabras. ¿Vale? Es decir, yo leo el concepto o la idea que plasma un autor en un documento y la redacto con mis propias palabras. Pues teniendo cuidado de no cambiar esa idea. ¿Sí? Por eso es importante el ejercicio de parafraseo, porque no solamente refleja que usted leyó, sino que entendió lo que el autor dice. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de parafraseo lo encontramos a la izquierda. Voy a ver si lo puedo agrandar un poco. Entonces, miren, esta es una definición de un libro que se llama Superar un trauma, el tratamiento de las víctimas de sucesos violentos, y dice lo siguiente: en realidad, un suceso traumático es un acontecimiento negativo intenso que surge de forma brusca, que resulta inesperado o incontrolable, y que al poner en peligro la integridad física o psicológica de una persona que se muestra incapaz de afrontarlo, tiene consecuencias dramáticas para la víctima, especialmente de terror e indefensión. Además, se trata de un suceso con el que una persona no espera encontrarse nunca porque no forma parte de las experiencias humanas habituales.
Esta es una definición que está en el libro. Ahora, si vamos a hacer un parafraseo, podemos hacer lo siguiente. Esto es un parafraseo que yo he generado. Entonces, el suceso traumático se entiende como un evento negativo e inesperado, el cual no puede controlarse y presenta un riesgo físico y o psicológico en la persona, ya que supera su capacidad de afrontamiento y genera consecuencias en la víctima que lo sufre. Entonces, realmente trato de tomar la misma idea que usa el autor en su definición, pero lo hago con mis propias palabras. Adicional a eso, cito al autor, que correspondería al apellido, plasmo el año y la página donde encontré esta definición. ¿Listo? Entonces, así es como se haría un ejercicio de parafraseo. Ahora bien, pueden existir conceptos que usted considere que son tan importantes o que son tan relevantes que usted prefiere no, eh, pues no cambiarlo. O sea, prefiere que sea el mismo autor que explique eh, esa definición. En ese orden de ideas, usted puede usar una cita directa, que sería plasmar palabra por palabra la idea del autor, ¿vale? De igual manera, la cita también debe llevar autor, año y página. ¿Listo? En el parafraseo es importante usar el autor y el año de publicación, no necesariamente la página, porque pues digamos que en ese orden de ideas es una interpretación de la definición que usted hace. Aunque poner la página pues también es una buena práctica, pero la página se coloca más cuando usted usa una cita directa. ¿Por qué? Porque pues yo tengo que comprobar y el lector puede comprobar si lo que usted está plasmando allí realmente está en el documento que está citando. ¿Listo? Y existen dos tipos de citas, entonces narrativas y en paréntesis. Entonces la narrativa es cuando yo incluyo al autor dentro de la redacción de mi párrafo y en paréntesis es cuando yo redacto la idea y al final lo coloco en paréntesis. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, finalmente, bueno, cuando usted usa citas directas, debe usar eh, o citas textuales, existen dos maneras de usarlas. Entonces, uno es una cita textual de menos de 40 palabras y la otra es una cita textual o una cita directa mayor a 40 palabras. Entonces, esto también tiene unas condiciones para poder utilizarse. Entonces, por ejemplo, si la cita que usted está implementando es menor de 40 palabras, la cita debe ir inmersa en el texto. Es decir, debe ser de forma narrativa, o sea, debe ir como parte del texto que usted está redactando. Va entre comillas, la cita que usted está implementando va entre comillas, no va en cursiva. Esto es una práctica que antes se utilizaba, que las citas textuales iban en cursiva y ahora pues digamos que no va en cursiva. Y lo que les decía, va inmersa en la oración, se cierra comillas y se coloca la cita en paréntesis en caso de que usted la esté haciendo con una cita en paréntesis. Si la está haciendo, si está utilizando una cita narrativa, pues en ese sentido lo único que iría en paréntesis sería la página. Entonces les voy a mostrar el ejemplo que tengo acá, este de Freud. Entonces, el autor dice, interpretando estos resultados, Freud en 1915, entonces pone el autor y el año en paréntesis. Usted también podría colocar acá, quitar el paréntesis y colocar, interpretando estos resultados, Freud en 1915 sugiere que y miren que toda la definición que viene de Freud viene eh, viene entre comillas y viene incluida dentro del párrafo, ¿vale? Finalizo el párrafo, abro paréntesis y coloco la página. Entonces, si esta cita es una cita narrativa, ¿por qué? Porque estoy incluyendo al autor dentro de la redacción de mi párrafo. Si no lo hiciera así, pues en la parte final yo colocaría Freud, 1915, la página 421, ¿vale? Eso va a depender mucho pues de la aptitud que usted tenga para redactar. Entonces, finalmente, si usted de pronto no tiene mucha habilidad para hacer redacción, pues lo que yo le sugiero es que coloque toda la cita en forma de paréntesis al final del texto. ¿Vale?
La cita de más de 40 palabras, o sea, una cita ya mucho más extensa, lleva las siguientes condiciones. Entonces, lo primero es que va aparte del texto. O sea, no se incluye dentro del texto, sino va de forma aparte, en un párrafo nuevo. Va con sangría y sin comillas, es decir, todo el párrafo va con la sangría. Eh, no solamente la primera línea, sino en este caso va con va todo el párrafo, va incluido en la sangría, ¿sí? Y adicional, pues no lleva ni comillas ni se redacta en cursivo, ¿vale? Si la cita tiene más de un párrafo, que es el caso que tengo acá de ejemplo, el segundo párrafo iría con una sangría adicional. Entonces, miren, esta sangría de 1.27 es la sangría que normalmente aplicamos a los párrafos en la primera línea. En este caso, por ejemplo, esta es una primera línea. Si se dan cuenta, aquí va con la sangría. Entonces, todo el párrafo va con esa misma sangría. O sea, iría alineada a la sangría de la primera línea. ¿Vale? Y si la cita tiene un segundo párrafo, ese segundo párrafo, adicional a la primera sangría, la primera línea tiene una segunda sangría. ¿Listo? Recuerden que el párrafo, miren acá. Entonces, por ejemplo, acá la sangría va en la primera línea. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues esta sería solamente la sangría del párrafo. Si hiciéramos una cita textual acá, esta cita tendría que ir alineada a esta sangría. ¿Sí? Entonces, va toda la cita alineada a la misma sangría del primer párrafo. Y si la cita tiene un segundo párrafo, se coloca sangría en la primera línea del segundo párrafo y los párrafos subsiguientes. ¿Listo? Y al final, miren, al final yo coloco el apellido del autor, el año y las páginas donde encontré la cita textual. ¿Listo? ¿Esto por qué se hace? Pues esto es primero para diferenciar que este párrafo es una cita textual. Entonces se coloca con toda la alineación para que se haga una diferencia de que esto hace parte desde una cita textual. Y esto se coloca para diferenciar los párrafos de la cita textual. ¿Listo? Al finalizar, pues se termina con un punto y se agregan los datos del autor. Entonces, miren acá, se termina en un punto y se agrega la cita que estoy utilizando. Bien, entonces también la cita va a depender de la cantidad de autores con la que usted, perdón, de la cantidad de autores que hacen parte del texto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, pues dependiendo de la cantidad de autores, yo coloco la cita en el documento. Entonces, por ejemplo, si es una cita de dos autores, de uno o dos autores, pues en ese sentido se mencionan ambos, como en el caso de acá, Suárez y Rodríguez, 2019, ¿vale? Si fuera un solo autor, pues sería Suárez, 2019. Si son dos autores, se mencionan ambos. ¿Listo? A partir del tercer autor, hubo un cambio. Entonces, digamos, en la sexta versión, en la primera mención del autor, se citaba hasta el sexto autor, o sea, se citaban todos hasta el sexto autor la primera vez, y en el resto se resumía. ¿Cómo se resumía? Con un et al, ¿vale? En este caso, a partir de la séptima edición, a partir de la primera vez, se resumen desde tres autores. O sea, se resumen la mención de los autores con el et al. Entonces sería como se ve en este ejemplo. Entonces, Sánchez et al y 2018. O Sánchez et al, 2018, si usted lo hace dentro del paréntesis. ¿Vale? Entonces, si el documento que usted está citando tiene más de tres autores, tiene tres o más de tres autores, a partir de la primera mención, usted ya lo puede resumir. ¿Listo? Salvo en casos donde se genere ambigüedad. ¿Cuándo se genera ambigüedad? Cuando, digamos, el primer autor de dos documentos es el mismo. Por ejemplo, en el caso de aquí abajo. Entonces, Pérez y Pérez
son el mismo autor. Entonces, si yo coloco Pérez et al. 2020, bueno, y el mismo año, ¿sí? Si los dos documentos, el primer o los primeros autores son los mismos y el año es el mismo, ahí se generaría ambigüedad. Porque si yo coloco Pérez et al. 2020 y Pérez et al. 2020, pues cuando vaya a las referencias no voy a saber qué documento es cuál. Entonces, para evitar eso, yo voy agregando apellidos hasta poder demostrar que son documentos distintos. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, Pérez García, este es un segundo autor, entonces Pérez García, et al. 2020, y en este caso Pérez Martínez, et al. 2020. Así, yo ya puedo demostrar que son dos autores distintos. ¿Listo? Usted también puede incluir, o sea, si usted tiene varios autores, usted puede resumirlas perdón, usted tiene varios autores y varios autores hablan de lo mismo. Entonces usted puede resumir la idea en un solo párrafo y puede citar a varios autores de una sola vez en ese mismo párrafo. ¿Vale? En ese caso se hablaría de múltiples fuentes. Entonces, en ese orden de ideas, esas múltiples fuentes se ordenan alfabéticamente. No se ordenan por año, sino se ordenan por apellido, o sea, por el orden alfabético de apellido. Y si es el mismo autor, si la idea es del mismo autor, pero en distintos periodos, ahí sí se ordena por año de publicación. Pero se ordenaría del más antiguo al más reciente. O sea, si usted encuentra o está usando al mismo autor, pero lo tiene en varios documentos, en ese sentido los va a ordenar por el año de publicación. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a hablar de referencias. ¿Listo? Entonces, para hablar de referencias, recuerden lo que dije al principio. Todas las citas utilizadas deben estar en referencias. Yo voy a un documento y encuentro, o voy a un apartado de su documento y encuentro un autor citado. En las referencias debo encontrar el documento de donde usted sacó esa línea. ¿Listo? Las referencias son una sección del documento. Por lo tanto, deben iniciar en una nueva página y deben titularse con un nivel 1. ¿Vale? Porque es una sección nueva del documento. Que si el final del último párrafo son dos líneas, o sea, si la hoja anterior tiene solo dos líneas y el resto queda en blanco, pues quedará en blanco. O sea, las referencias deben arrancar en una nueva sección y en una nueva página. ¿Listo? Y a diferencia de los párrafos, la sangría de las referencias es una sangría francesa. Ya cuando armemos el Word, les voy a mostrar la diferencia entre la sangría del párrafo y la sangría de las referencias, ¿vale? Pero en este caso no se usa sangría en primera línea, sino se usa sangría francesa. Bien, en este caso, las referencias de forma general tienen cuatro elementos básicos. Ya depende del documento que usted esté referenciando, que tenga más o menos cosas. ¿Listo? Entonces, los cuatro elementos básicos son los autores o el autor, la fecha en la que se publicó, el título del trabajo y la fuente de donde viene ese trabajo. Entonces, por ejemplo, miren a la izquierda. Entonces, tengo una cita de un libro. Esto es un libro. Entonces, la información del autor. Entonces, el autor siempre tiene que ir con el apellido y la inicial del primer nombre. Hay algunos autores que para evitar que los confundan o que las citas sean confundidas con otros autores que tienen el mismo apellido, lo que hacen es unir sus dos apellidos con un guión. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me apellido Pardo Jaime, en ese caso sería Pardo-Jaime, todo pegado, ¿vale? Esa sería la única manera en la que acá yo puedo atribuir los dos apellidos, pero si el autor en el documento solo colocó su apellido inicial, o sea, o colocó sus dos apellidos, pero separados por un espacio y no por un guión, en ese caso solamente se utiliza el primer apellido, ¿vale? Primer apellido y la inicial del primer nombre. ¿Listo? Pues Artola y Artola R. Esto sería la información de los dos
autores, ¿vale? El año de publicación o la fecha y la información de la publicación, la fecha de publicación sería entre paréntesis y se menciona solo el año en el caso de los libros, ¿vale? El título del libro sería Croquis de un tatami, iría en cursiva. Y la información de la fuente, que en el caso de los libros, la fuente es la editorial. En el caso de las revistas, la fuente sería el nombre de la revista. ¿Listo? Entonces, aquí iría la información de la fuente. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Lo que se sugiere en este caso es que usted, cada vez que desarrolle un documento, utilice fuentes primarias. Fuentes primarias corresponden a los documentos que son resultados de procesos de investigación. Entonces, en ese caso hablamos de libros, hablamos de revistas científicas y pues particularmente de artículos científicos, ¿vale? Esas serían las fuentes primarias. Ya los documentos que citan estas fuentes se llamarían fuentes secundarias. ¿Listo? Entonces, en el caso de las revistas, para las revistas, ¿qué debe traer la referencia? Entonces debe traer los autores y el año, ¿vale? O el autor y el año. Debe traer el título del artículo. Aquí viene el título de la revista, pero a diferencia de los libros, en los artículos lo que va en cursiva es el título de la revista. ¿Listo? El volumen sería el número de la revista en el caso de que la revista tenga 2 publicaciones o 3 publicaciones al año. También se añadiría el número de la publicación. Pero en el caso de que no, pues sería solamente el volumen. La página inicial y la página final del artículo y el DOI o la URL donde está ese artículo. Entonces miremos el ejemplo que tenemos acá. Entonces miren, Castañeda Naranjo y las iniciales de los nombres, Palacios Neri y la inicial del nombre, el año de publicación, entonces apellidos y la inicial del primer nombre, apellidos y la inicial del primer nombre, el año de publicación, el nombre del artículo, entonces nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas, mundo nano, así se llama el artículo, y la revista que está en cursiva, entonces revista interdisciplinaria nanociencias y nanotecnología. Este es el nombre de la revista. Entonces miren, por ejemplo, esta revista es el volumen número 7 y al parecer esta revista saca una publicación mensual. Entonces aquí iría el número de la publicación. Entonces en este caso sería la publicación número 12, volumen 7, publicación 12. Y la página inicial y la página final del artículo. Y por último, el DOI o la URL donde puedo encontrar este artículo. ¿Listo? Eso en el caso de las revistas. En el caso de los libros, pues va a cambiar un poco la referencia. Entonces, en los libros, siempre autores y año es lo primero que deben colocar. Lo segundo es el título del trabajo, en este caso pues sería el nombre del libro. Tercero sería la editorial. Cuarto sería la URL o el DOI en el caso de que usted esté utilizando un libro digital. Y el quinto, se coloca la información del editor en el caso de que el autor, digamos, de que no esté citando usted necesariamente el autor, sino el editor del libro, o que el libro tenga un editor. Esto pasa cuando cada capítulo del libro es de un autor diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en un libro impreso sería el apellido, la inicial del primer nombre, el año, el título del trabajo. Acá el título es el que va en cursiva y la editorial, ¿vale? En los libros en línea sería entonces apellido, inicial del primer nombre, el año de publicación, el título del libro, la editorial y el DOI. Y si el libro es con un editor, entonces va el apellido y la inicial del primer nombre del editor, va entre paréntesis, que pues se aclara que es el editor, va el año, el título del libro y la editorial. ¿Vale? Esas son como las generalidades de
las referencias con respecto a los libros y las revistas. Existen otros casos en los que usted pueda encontrar alguna situación, por ejemplo, si es una página web, si es un video de YouTube, si es una presentación de PowerPoint, todo esto también tiene unas características distintas. En ese sentido, para estas características, las va a encontrar en la página, bueno, no me pude ubicar, las va a poder encontrar en la página normas-apa.org, ¿vale? Esa sería la página donde usted va a encontrar estas aclaraciones. ¿Listo? En el caso de que usted quiera revisar algo más. ¿Vale? Ahora bien, vamos a ir a nuestro archivo de Word para poder generar nuestra plantilla. ¿Listo? Entonces me voy a quedar con esta hoja inicialmente para poder ir revisando qué es lo que tenemos que cumplir. Entonces, primero el formato y la titulación. Antes de todo, por favor, colóquele un nombre al archivo y guárdelo en el caso de que se le cierre. ¿Vale? No nunca sabe. Entonces, inicialmente, pide que el archivo sea en tamaño carta. Entonces, vamos a irnos a diseño, perdón, a disposición y vamos a escoger acá el tamaño. Parte izquierda, el tamaño. Vamos a desplegar el menú y si el computador me ayuda, vamos a seleccionar la primera opción, que es opción carta. Aquí ya viene por defecto. Sin embargo, si de pronto no la tiene, pues usted viene y selecciona acá la opción carta. Y ya está. Ya cumplimos con el primer criterio. El segundo criterio. Perdón. Ir. Acá está. Entonces, tamaño carta, las márgenes de 2.54. Entonces, volvemos acá. Y en la misma pestaña de disposición hay una alternativa que se llama márgenes. ¿Listo? Entonces, para poder hacer el cambio, usted se va a ir al final donde dice márgenes personalizadas. Va a dar clic allí y le va a abrir este cuadro. Entonces, en este cuadro aparece márgenes superior, inferior, izquierda y derecha. Usted coloca acá el tamaño que dijimos que era de 2.54. Si usted quiere, puede copiar este número y lo empieza a pegar en cada sección de las márgenes o en cada lado de las márgenes. ¿Vale? Encuadernación 0, posición del margen interno a la izquierda, se lo deja así. La posición que sea vertical en varias páginas normal y en vista previa y aplicar a todo el documento. ¿Listo? Y usted le da a aceptar. Entonces usted le da a aceptar y ahí ya cumplimos con el criterio de los 2.54. Ahora bien, el texto, entonces va a ser en Time New Roman 12 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos a hacer es generar de una vez la configuración para el párrafo de nuestro contenido, para la configuración de los párrafos. Entonces nos vamos a ir aquí a la pestaña de inicio, a la sección de estilos. Entonces en la sección de estilos vamos a ubicarnos en la que dice normal, que es la que por defecto viene en el documento y le vamos a dar clic derecho. Cuando le demos clic derecho, aquí vamos a darle la opción de modificar. Pues al darle modificar me va a abrir este cuadro. Para este cuadro lo que yo voy a hacer es cambiarle el nombre. Entonces le voy a poner APA párrafo unido por un guión al piso. ¿Listo? Entonces acá lo dejo como viene, lo dejo en blanco. Perdón. Volvemos. En estilos, normal, clic derecho, modificar. ¿Vale? Aquí le cambio el nombre, le digo APA
párrafo, así lo dejo como está. Aquí selecciono el tipo de letra, entonces en ese caso voy a seleccionar Times New Roman, acá. Aquí de una vez selecciono el tamaño, que sería 12. Acá le coloco el color, bueno, en ese caso pues viene en automático, lo dejo en automático. Aquí de una vez selecciono que esté alineado a la izquierda. Y para arreglar la condición del párrafo, que recuerden que el párrafo debe venir con sangría, entonces me voy a formato, selecciono la opción de párrafo y aquí hago las configuraciones pertinentes. Entonces voy a la alineación, dejo la alineación izquierda, voy a la sangría, me ubico en la opción que dice especial y selecciono primera línea, ¿vale? Y en primera línea coloco 1.25 o 27, no recuerdo, ya miramos. 1.27 sería la sangría. ¿Listo? Y acá de una vez ajusto el interlineado, que aquí aparece como múltiple. Aquí le voy a poner interlineado doble y voy a seleccionar no agregar espacios entre párrafos del mismo estilo. Y adicional, en el espaciado voy a asegurarme que tanto el anterior como el posterior estén en 0. Siempre en 0. ¿Listo? Le doy a aceptar. Aquí veo una previsualización de cómo queda el párrafo. Ya veo que está el tamaño, está la, la sangría, el interlineado, todo está ya configurado y simplemente le doy a aceptar. ¿Listo? Entonces, cuando yo vengo acá a redactar, y yo empiezo a redactar de forma normal, me voy a dar cuenta que el párrafo ya viene con la sangría. Perdón, es por el espacio. ¿Ven? Entonces, si se dan cuenta, el párrafo ya cuenta con el espacio a la izquierda. Listo. Ya tenemos el formato de los párrafos y el formato general de el archivo. Entonces ahora vamos a configurar la titulación. Entonces vamos a configurar dos niveles de titulación para que pues el video no se haga tan largo y ya pues lo demás lo hará usted con la misma técnica. O sea, realmente todo lo que vamos a hacer se hace de forma igual. Entonces, para la titulación, el nivel 1 de titulación nos dice centrado en negrilla y cada palabra inicia en mayúscula. Entonces, en ese sentido, me voy al archivo y me ubico en el siguiente estilo. O si usted quiere, voy a el título, le doy clic derecho y le doy en modificar. Entonces, aquí le voy a poner normas APA, o perdón, le voy a poner APA, guión al piso, título 1. ¿Vale? Y aquí voy a seleccionar, aparece, aparece. Bueno, pensé que aparecía ahí el párrafo que acabamos de ajustar, pero bueno, como lo configuramos desde lo normal, pues seguramente después del título va a aparecer el formato el formato del párrafo. ¿Listo? Entonces aquí vuelvo y configuro lo siguiente. Entonces, vengo, selecciono el tipo de letra, que va a ser la misma, Times New Roman 12. Aquí decíamos que va centrado en negrita y cada palabra inicia en mayúscula. Entonces, lo centro, escojo el color automático y lo pongo en negrita. ¿Listo? Acá recuerden que el título no lleva ninguna sangría. Entonces tengo que garantizar que el título no lleve ninguna sangría. Entonces me voy a formato, me voy a párrafo. Aquí en sangría voy a quitar la primera línea. Le digo que ninguna. Y en espaciado lo mismo. Voy a garantizar que esté todo en 0. ¿Listo? Le voy a dar a aceptar. Aquí ya garanticé que el título no tiene sangría y pues simplemente le doy en aceptar. ¿Listo? Entonces miren, ahí apareció. Si se dan cuenta en el estilo, aquí está.
Entonces vamos a poner acá, marco teórico. ¿Vale? Ahí aparece en el formato del párrafo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a seleccionar acá APA, pero aquí me falta algo. Teórico. Creo que la tilde. Marco teórico, pero aquí me falta algo, y es que cada palabra debe venir en mayúscula. Entonces, voy a seleccionarlo y voy a venir a esta opción de que tiene una A mayúscula y una A minúscula. ¿Listo? Entonces la voy a desplegar y acá hay una opción que dice poner en mayúscula cada palabra. La selecciono y ya me aparece el marco teórico. Entonces, si yo, vamos a ver si funciona. Entonces, si yo estoy en el título y le doy enter, él automáticamente me va a pasar a el párrafo tipo eh, APA, donde la sangría aparece en la primera línea. ¿Listo? Ese sería el título 1. Ahora vamos a configurar el título 2. Entonces, venimos al título 2, le damos con enter para que no nos quite la configuración, le damos clic derecho y le damos modificar. Entonces, lo mismo, APA, al piso, título 2. ¿Qué nos decía la configuración? Debe ir alineado a la izquierda en negrita y cada palabra inicia en mayúscula. Entonces, vengo acá, selecciono el tipo de letra, times, selecciono el tamaño 12, en negrita, selecciono el color y esta sí debe ir alineada a la izquierda. Entonces, lo mismo. También aquí no me dice nada de que tenga que ir en sangría, entonces debo quitar la sangría. Entonces, me voy al párrafo, me voy a formato, selecciono párrafo y aquí lo mismo, quito la sangría y aquí también garantizo que no haya espaciado anterior ni posterior. ¿Listo? Y simplemente le doy a aceptar. Aquí ya tengo la configuración de cómo quedaría. Le doy a aceptar. Y ahora vamos a ponerlo a prueba. Entonces, marco teórico. Entonces, definición 1. Definición 1. Entonces, ese sería mi primer título. Entonces, como ya tengo el título en nivel 1, pues aquí estaría en nivel 2. Entonces, selecciono nivel 2, ahí lo tengo. Y si se dan cuenta, vuelvo y arranco el párrafo y vuelvo y voy a copiar esto para no tener. Copio esto y acá ya me aparece de igual manera con el formato del párrafo de normas A. ¿Listo? Entonces así se generan todos los títulos. De ahí para abajo usted puede ir configurando los 5 títulos. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a configurar las referencias. Entonces, voy a ir, acá creo que hay una configuración para referencias. Voy a desplegarla. Acá está. Entonces, le voy a dar clic derecho al de referencias. Le voy a dar en modificar. Entonces, lo mismo. Voy a dar APA referencia. ¿Listo? Entonces, acá voy a seleccionar Time New Roman, 12. Aquí, si quieren, en estilo basado en, pueden escoger normal, creo que está. Ah, no está. No, entonces déjenlo como está. ¿Listo? Time New Roman, 12. Le quito la negrilla, lo pongo en automático. Esa también debe ir a la izquierda. No me deja. Perdón, no usen ese porque no los va a dejar configurar. Entonces vamos a usar cualquier otro. Vamos a usar. Vamos a usar este, a ver si nos deja. Entonces modificar. No, este tampoco nos va a dejar modificar. Entonces, ¿qué van a hacer en este caso? Pues me gusta que pase esto porque así, si a ustedes les pasa, pues ya les puedo explicar qué va a pasar. Entonces, en el caso que usted no lo deje modificar, lo que va a hacer es crear un estilo. Entonces le va a dar clic en estilo nuevo. Les va a colocar acá APA-referencias y le va a dar modificar. Entonces, listo, miren, aquí está APA referencias, aquí lo voy a dejar. Entonces está en Time New Roman 12, ya me abre en el texto que necesito. Eh, ni negrilla, ni cursiva, ni nada, el color automático, alineado a la izquierda.
Todo está bien, ¿vale? Aquí lo único que tengo que cambiar es la sangría. ¿Listo? Entonces me voy a ir a formato, voy a ir a párrafo y en sangría, en vez de seleccionar primera línea, lo que voy a seleccionar es sangría francesa. Es lo único que voy a cambiar. De resto lo dejo igual. Garantizo que anterior y posterior esté en cero, que el interlineado efectivamente sea doble y le doy a aceptar. ¿Listo? Entonces ahí lo tengo y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero recuerden que las referencias son un título, es una sección del documento. Entonces, en ese sentido, voy a seleccionarlo como título 1. ¿Vale? Si yo le doy clic acá y coloco, digamos, vamos a suponer que este texto es una referencia, él me va a abrir en automático con el formato de normas APA, con el formato del párrafo de normas APA. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar el párrafo o la referencia que acabo de seleccionar y miren que aquí ya me aparece APA-referencias. Entonces si yo la selecciono, miren lo que pasa. Bien, la sangría deja de aparecer en la primera eh, línea y va a empezar a aparecer a partir de la segunda línea. Eso es lo que pasa. Ah, bueno, acá por lo que lo pegué. Lo voy a pegar como. Entonces, a diferencia de la sangría del párrafo, que representa la primera línea, que la sangría está en la primera línea, acá la sangría se presenta a partir de la segunda línea. Entonces, así deben ir las referencias. Y esto sería la forma en la que usted puede configurar su documento para que pues usted ya tenga su documento original propio y así pueda adelantar el trabajo de la configuración de las normas app. ¿Listo? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que les guste, espero que les sirva y por favor, acondúctese.